Dios los bendiga. Una alegría poder encontrarnos en este cuarto día, ¿sí? Cuarto día de seminario de sanación interior. Gracias por cada mensaje, porque sabemos que el Señor está llegando a lo profundo, ¿sí? Y como le decía a alguien hoy cuando le escribía, uno no puede quedarse de todo el seminario con todo, pero seguramente que algo el Señor quiere grabar en tu corazón para que lo trabajes, quizás en mucho tiempo. Pero bueno, bienvenidos a todos los que están ahí. Bienvenidos, hermanos. Para nosotros en esta cuarta jornada es una alegría enorme llegar otra vez, encontrarnos y por sobre todas las cosas animarlos y animarnos entre nosotros en este tiempo delicado, el tiempo de pandemia, que también es un tiempo único que va a pasar y todo volverá igual o como antes. Eso hay que ver qué pasará, pero sí animarlos a que vivamos este tiempo como un tiempo de gracia. La grandeza de Dios es amarnos, la grandeza de Dios es amarnos tal cual somos y así como estamos, pero Él nos va a ir cambiando y sanando. A veces hay tantos prejuicios alrededor de la sanación y nos vamos como llenando de excusas, no, pero por esto, no, pero por aquello, y al final tenemos nuestro pueblo herido y como dice la palabra, ¿no? Heridos y como ovejas sin pastor. Y qué bueno que podamos encontrarnos a orar. Se nota en el pueblo, decía el cura de Ars, llegará el tiempo en el que los hombres y las mujeres estarán tan cansados de oír hablar del hombre que cuando escuchen hablar de Dios llorarán de alegría. Y nos llama la atención la cantidad de gente. Por ejemplo, veíamos algunas cifras del primer día, 92.000 personas. Son esas cifras que se manejan hacia adentro. Entonces, si uno se pone a ver, la obra de Dios no tiene límites. Y lo importante es que vos y yo, nosotros, nos dejemos abrazar por ese amor de Dios tal cual nos pensó desde el principio. Por eso vamos a pedir que venga el Espíritu de Dios a nosotros y que siga hablándonos al corazón. Y sabemos que hay un montón de gente misionera que comparte, ¿verdad?, esto con otros, que no se lo guarda, que no se lo queda. Y bueno, bendito Dios por eso. Y te invitamos a alabar un momento al Señor con una canción, ¿sí? Te invitamos que ahí donde estás comencemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cerrá tus ojos y pensemos en este Señor que está bien cerca de nosotros. En este Señor que, como nos dice la palabra, siempre estaba caminando, siempre estaba pasando, y que hoy también quiere pasar por nuestra vida, por esa ciudad que es nuestra historia, por esa ciudad que es nuestro corazón. Por eso, Señor, nosotros en esta noche queremos alabarte con todo el corazón, sabiendo que a tu paso siempre ocurre algo maravilloso, y abrirte de par en par nuestras puertas para que sigas haciendo tu obra poderosa en nuestras vidas. Por eso queremos alabarte y bendecirte en esta tarde a ti, el único que merece toda gloria, toda honra y toda alabanza. Levantemos nuestras manos en alabanza. Levantemos nuestras manos en adoración. Que todo lo que respire alabe a Dios. Corónate con mi canción. Levantemos nuestras manos en alabanza. Levantemos nuestras manos en alabanza. Levantemos nuestras manos en adoración. Que todo lo que respire alabe. Que todo lo que respire alabe a Dios. Corónate con mi canción. Corónate con mis alabanzas.
alabanzas. Corónate con mis alabanzas. Corónate con mi canción. Corónate con mis alabanzas, Señor. Corónate con mi canción. Corónate, corónate con mis alabanzas. Corónate con mi canción. Corónate con mis alabanzas, Señor. Corónate con mi canción. Te damos gracias, Señor, por estos 4 encuentros. Te damos gracias, Señor, porque la obra de tu Espíritu no se detiene. Te damos gracias, Señor, porque en los tiempos que vivimos, tu palabra corre velozmente. Tu palabra se deposita en el corazón y transforma nuestras historias, historias de dolor en historias de libertad. Por lo tanto, Señor, te alabamos y te bendecimos. Por lo tanto, Señor, te glorificamos y te damos Señor, gracias. bendito seas. Te damos la Te gloria, alabamos, la te honra, el bendecimos. poder. Te damos a ti, Señor, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, el Rey y Mesías. Por eso, Señor, en este momento te alabamos, te bendecimos y nuestras manos se levantan para ti, Señor. Alabado seas. Levantemos nuestras manos en alabanza. Levantemos nuestras manos. Levantemos nuestras manos en adoración. En adoración. Que todo lo que respire, que todo lo que respire, alabe a Dios. Corónate, corónate con mi canción. Corónate, corónate con mis alabanzas. Corónate con mi canción. Vez, corónate con mis alabanzas. Corónate con mi canción. Corónate con mis alabanzas, Señor. Con mi canción. Y a vos, María, queremos poner en tus manos esto que estamos experimentando, esto que estamos viviendo. Por eso, como vos queremos decir y hacer, he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Amén. Amén. Y que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, bienvenidos a los que fueron integrándose y llegando en este momento. Queremos darle gracias a Dios por la obra que el Señor está haciendo, darle gracias a Dios por la obra que el Señor está transformando en nuestras vidas. Gracias, gracias porque solo Dios puede encontrarnos, solo Dios puede
invitarnos, darnos la perseverancia, darnos la gracia de ir mirando nuestra historia, pero a la luz de la palabra. Por eso le damos gracias al Señor y poder enfrentar nuestra vida también a la luz de la palabra y desde la palabra descubrir qué nos dice el Señor. Si ustedes se fijan, muchas veces nosotros creemos que lo que hemos guardado y lo que hemos tenido oculto tal vez, a veces conscientemente, otras veces sin intención, claro, esa es la palabra, inconscientemente hemos guardado tantas situaciones que tal vez no tenemos idea. Por eso muchas veces uno se pregunta, ¿y por qué estamos tan enfermos de miedo? ¿Por qué nuestras actitudes? Nosotros tenemos que entender que cada persona es un mundo. Hay personas que demostramos el miedo de una manera, otros lo demuestran de otra. Cada uno tiene en su interior historias que tal vez no ha terminado de sanar, no ha terminado de corregir, no ha terminado ni siquiera de presentarle, porque tal vez nunca nos dimos cuenta que teníamos guardado esto. Cuando yo conozco la renovación y empiezo a hacer los retiros de sanación interior, y empiezo a interiorizarme y a leer y a buscar y a leer un autor y otro autor, y empiezo no solamente a leerlo como teoría, sino también a experimentarlo y vivenciarlo y darme cuenta que Dios me ama tal cual soy y que me ama como estoy hoy, pero no me va a dejar como estoy. Por eso, siempre cuando uno habla de sanación, siempre es entender que el Señor quiere reconciliarnos con nuestra historia, siempre es entender que el Señor nos ama y no es un concepto, es una experiencia. Así es, por eso te decíamos recién que quizás en todo este seminario el Señor quiere tocar una parte, ¿no? Por eso que, bueno, igualmente quedan grabadas las enseñanzas, todo lo que vamos hablando, las oraciones, y quizás por eso a veces uno en un seminario de sanación interior quiere como que el Señor toque todo, por eso en un momento y que sane todo y que ya, bueno, 1, 2, 3, y así salimos, ya hice un seminario de sanación, ya estoy espectacular. Y no es así, ¿verdad? Nosotros a lo primero, con Gabriel íbamos a tratar diferentes temas en el seminario de sanación interior, hasta que decidimos solamente, ¿no?, detenernos más que nada en los miedos, ¿no? Más que nada en los miedos, porque hay tantas cosas por sanar, tantas cosas, ¿verdad?, donde el Señor querrá ir en tu vida y si empezás este camino de sanación interior, mejor. Pero en este seminario concretamente los miedos, y por eso recién decía Gabriel que cada persona es un mundo y tiene miedos distintos. Y por eso no te quedes a ver con aquello que vos querés que haga el Señor, sino que animate a abrirte y preguntarle al Señor, ¿qué es lo que vos querés hacer en mí? ¿Cuál es ese miedo que querés mostrarme? El cual, no para sanar mágicamente, sino para empezar un camino y detenerme en esa situación. Les decía en estos días que, bueno, en estos retiros que hacemos en Chile, quizás en los 8 días que estamos en silencio total de tú a tú con el Señor y bueno, y hablando con la persona que nos va guiando, a veces el Señor te hace detener en una situación nomás, en una situación. Y en esa situación uno a veces trabaja, al menos, bueno, me ha pasado y a vos también me imagino, Gabriel, de que uno empieza a trabajar todo el año, detenerse solo en eso. Porque a diferencia de la sanación física, ¿verdad?, la sanación interior es algo que uno tiene que remachar y remachar y remachar, pero no en todas las cosas, sino en eso concreto. Por eso qué bueno, ¿no?, que ya que vos sos un mundo, yo soy otro, tu marido es otro, tus hijos son otro mundo, tus hermanas, tus hermanos son otro mundo. Entender que dentro de cada mundo el Señor en este seminario quiere mostrarnos algo concreto y ojalá te quedes con eso para poder trabajarlo y para poder ser cada vez más libres de los miedos. Si ustedes pueden mirar esta planta, a ver, esta planta, si ustedes miran, así nos pasa a nosotros muchas veces. Nosotros generalmente estamos pendientes de la hoja, si la hoja está brillosa, si, por ejemplo, justo la que agarré tiene una punta marchita, ¿no? Pero entonces uno empieza a mirar y generalmente nosotros hacemos esta mirada, hacemos la mirada, estoy muy depresivo, tengo mucha ansiedad, tengo mucha enfermedad,
y a veces no vemos, y esto es lo que nos pasa a nosotros, y cuando se habla de sanación interior, siempre se habla de esto. No miremos cuáles son los resultados hoy, sino esos son los comportamientos que hemos aprendido y adquirido, y es lo que hemos aprendido a sobrellevar en la vida y está así. Sin embargo, cuando uno empieza a rezar, no reza para dejar de ser depresivo, no reza para dejar de ser enfermo, no reza para dejar de estar de tal situación o de tal otra. Uno reza y le pide al Señor que sane, seguí el dedo, la raíz. Acá está la raíz. ¿Cuántas de nuestras raíces están enfermas? Por eso la pregunta de hoy es, ¿por qué estoy lleno de miedos? ¿Cuál es la raíz que me lleva a estar enfermo hoy? Muchas veces uno mira y dice, yo no entiendo por qué mi hijo es tan adicto. Y no entiendo por qué el intento de suicidio. Sin embargo, cuando uno se pone a leer a determinados autores, cómo muchas veces llegan y podemos decir que generalmente detrás de determinadas situaciones se esconden profundas heridas que tienen que ver con una cosa y con otra. Hoy vamos a hablar de lo que encuadraría. Yo trataba de pensar hoy 3 objetos. Acá tengo una vela, acá tengo una planta y acá tengo un cuadro. Una vela, una planta y un cuadro. Nosotros vamos a tratar hoy, en esta horita, de encuadrar, encasillar en 3 objetos distintos cuáles pueden ser las raíces de los miedos. Y acordémonos, como dice recién Gabriel, generalmente, no sea cosa que uno termina de escuchar una charla y después va y le decís, mirá, yo soy así porque por tu culpa, porque en el vientre, porque en esto, porque en lo otro, porque aquello. No. Esto no es para echarle la culpa a nadie, ¿verdad? Esto no es para agarrársela con nadie, sino para llevarlo a la oración profunda, ahí en el corazón. En este tiempo que tenemos tanto tiempo, valga la redundancia, qué bueno hacerse un ratito en el día para preguntarle al Señor en intimidad. No, la sanación interior justamente no es como de repente una jornada grande de evangelización donde el Señor puede tocar muchas cosas, sanar a personas físicamente, alegrarlas, que según los testimonios que uno escucha en las jornadas de sanación, de cómo es de evangelización, sino que la sanación interior es, como decíamos, ir a lo profundo con el Señor, de la mano del Señor. Y no tener miedo ni echarle la culpa a nadie. Porque bueno, lo que pasó ya pasó. Quizá como decíamos recién, en la planta, en la hoja está la depresión, en otro la tristeza, el otro el mal genio, el otro la decepción. Pero la idea de un seminario de sanación o querer hacer un camino de sanación es de la mano de Jesús ir a lo profundo, sin miedo, sin miedo, porque como hablábamos ayer, el Señor se sube a nuestra vida y nos dice calma, ¿no? Tranquilo que acá estoy yo. Si estás conmigo, no vas a desesperarte, sino que vamos a ir ahí a lo profundo y tus miedos poco a poco van a ser sanados por el Señor. Me llegaba un testimonio que, bueno, de lo que hablábamos ayer y decía cómo realmente, ¿no? El Señor, bueno, como cada día se va descubriendo algo nuevo. Una persona que viene caminando con el Señor hace muchos años, bendito Dios que tenés el corazón abierto, ¿no? Bendito Dios que no sos de la que decís, esto ya lo oré, ya lo hice, ya lo leí y sé que vos has leído muchísimo, ¿sí? Pero decía cómo el Señor en la oración realmente le confirmó, ¿no? Que esa niña llena de miedos, que estaba bloqueada y por esa razón no podía, dormir por situaciones concretas, ¿no? Bueno, que su papá la abandonaba ahí, ¿no? En la casa de su abuelo, sola, y dice que ahí el Señor le mostraba todo ese miedo, ese pánico, esa incertidumbre que ella experimentaba. Y como ayer el Señor como que, bueno, la pudo tranquilizar, ¿no? Y pudo decirle, bueno, ahí está la raíz de esto, y pudo dormir toda la noche en paz. Bendito sea el Señor. A mí también me llegó un testimonio. Nosotros tuvimos hoy una transmisión y después otra y todo el día ocupado, o sea, casi no vi nada. Y hasta ahora el cuerpo pesa, estoy cansado, pero ¿saben qué? Uno de los testimonios de alguien que me encantó, me contaba cómo los papás se separaron y tendría 10 años cuando se fue a vivir con su papá y pudo experimentar, pudo vivenciar la fuerza ayer de darse cuenta por qué no puede descansar, por qué tanto miedo, por qué tanta atadura.
y es que el papá, siendo una criatura de 10 años, había abusado. Y ayer apenas terminamos, pudo llorar y pudo desahogarse y pudo rezar y soltar eso que, ¿te acordás que decíamos? Anda anotando lo que te faltó. Y esta persona pudo anotar aún lo que recordaba, determinados gestos, miradas por parte del papá que la había destruido como persona. Vamos ahora a hablar esto, de la raíz. ¿Cuáles son las raíces de miedo? Ojo que esto puede ser. Entonces, tomemos en cuenta, punto número 1, las heridas del vientre materno. Generalmente cuando uno habla de psicología, uno habla desde que nació hasta los 7 años o desde que nació hasta los 10 años, uno guarda, dice todo lo que lo marcó. En la década del 90 hubo un congreso en Alemania y un psiquiatra decía que la psiquiatría daría grandes avances si no solamente contemplara desde que nació hasta los 7 o 10 años, sino si contemplara el tiempo matriz, es decir, el tiempo que vivió en el vientre de la mamá, el tiempo que vivió como tiempo de rechazos, eso que grabó. Muchas veces nosotros no hemos trabajado y ni siquiera sabemos cómo vivió nuestra madre el tiempo en el que estaba embarazada de nosotros. Tal vez el doctor René Van de Kar en Estados Unidos descubrió en la década del 60, 70, después de toda una investigación, cómo los niños tienen tendencia a enfermarse dependiendo cómo fue el tiempo de la gestación. Descubrió que los niños se enroscaban en el cordón umbilical muchas veces porque habían sido rechazados. Y el doctor empezó a dar pasos con los padres, enseñándoles a hablarle al feto y decirle: yo te estoy esperando, yo estoy feliz. E intentando que si el papá se desapareció, la mamá con toda la familia le daban cierta contención. Y el doctor empezó a descubrir cómo los niños iban sanando. En la década del 80, Nelly Astelli, en Chile, comienza a hacer todo un trabajo. De hecho, hay un material de ella, del fruto de tus entrañas, hablando cómo la gente se sana cuando empieza a orar el tiempo de la gestación, el tiempo de la concepción, el tiempo de la gestación, cuando, por ejemplo, fue rechazado por uno de los padres, cuando la madre fue a hacer, tal vez fue a averiguar para hacerse un aborto, cuando la madre tomaba pastillas o se colocaba objetos para provocarse el aborto y no se lo pudo sacar. ¿Quién absorbió ese miedo? El feto. Por eso, descubrimientos que se han ido dando tienen que ver, que la raíz profunda de los miedos tienen que ver con aquella situación. Generalmente, los hijos de madres solteras, rechazados, con temores, se absorbieron todos los miedos. Leí hace un tiempo atrás que el feto, el primer contacto que tiene con el mundo exterior es a partir de la madre. Si la madre está feliz, feto feliz. Si la madre anda buscando cómo lo puedo sacar, cómo lo puedo abortar, el feto absorbe todo eso. Es por eso que muchas veces determinadas enfermedades tienen que ver con el tiempo de la gestación. Bulimias, anorexias, esquizofrenias, tienen una estrecha relación, generalmente, no todas, pero tienen una relación con el tiempo de la concepción, el tiempo de la gestación, el tiempo del nacimiento. Por eso, ¿cuántos de nosotros tenemos que rezar esa raíz profunda de tristeza, esa raíz profunda? De hecho, hay depresiones crónicas, hay gente que nació depresiva, pero pongámonos a ver, ¿fue buscada? ¿Fue deseada? ¿Fue esperada? ¿O tuvo las 1001 maniobras para abortarlo? Entonces pongámonos a pensar. A nosotros nos han criado para justificar a la mamá o para acusar a la mamá. No, yo no hablo de eso. Acordate de esta planta y aquella planta. No se justifica, no se acusa. Se le pide al Señor luz. ¿Qué me pasó a mí, Señor, cuando estaba en el vientre de mi mamá? Generalmente, yo no tengo la oportunidad, pero sí viví una experiencia en un retiro de algo que una predicadora oró por mí, y cuando ella oró, el Señor le reveló dos cosas. Cuando yo volví, le conté a mi mamá y ella me miró y me dijo: a vos te lavaron la cabeza, ¿no? Entonces yo le dije que bueno, si me quería ayudar, me iba a hacer bien a mí. Ella no entendía nada de esto de la sanación. Y le dije: contame.
me vas a ayudar a mí, al 4.º mes, ¿qué te pasó? Y estando embarazada, me acuerdo que ella sacó cuenta con los dedos y dijo, sí, 4 meses. Y ahí me contó una situación delicada y ahí yo recuerdo, eso fue en el mes de agosto, yo vine acá al pueblo, hablé con mi mamá, hoy mi mamá está muerta, pero yo me acuerdo, en aquel momento pude hablar y ella me fue contando cosas y yo tenía 23 años, hoy tengo 45. En aquel momento pude rezar y cuando fui a hacer mi retiro de verano, que habíamos ido un montón de acá del pueblo, pude hablar con el padre Agustín y le conté, le dije que alguna predicadora había venido acá y que había orado por mí y el Señor le reveló tal cosa. Yo hablé con mi mamá y me dijo mi mamá, sí, así es, así fue. Y cuando me lo contó todo, yo le hablaba, y yo soy muy de hablar con las manos, así. Y mientras yo hablaba, el cura me agarró un dedo y así con el dedo me llevó a una sala y me dijo, ¿y quién acompañó a la mamá en ese momento? ¿Y quién estuvo con la mamá con las decisiones que iba tomando? ¿Y quién lloró con la mamá cuando la mamá lloraba sola, desilusionada? ¿Y quién? Entonces cuando me iba hablando así el cura, yo lo miraba y yo no entendía qué me quería decir. Y el cura me termina hablando y me dijo, Gabriel, tú acompañaste a tu mamá en el momento triste. Es por eso que esa tristeza queda guardada, esos miedos quedan guardados, los absorbe el feto. Y por eso, no hay mucho tiempo para explicar esto, pero muchas veces aquellas personas, hoy leíamos esto, que nos llamó la atención y los dos nos miramos, y yo lo noté acá, mirá lo que anoté. Cuando aquellas personitas depresivas empiezan a tirarse a la cama y van alejándose de todo y viviendo en la soledad, en el fondo siguen llenos de miedo, atados a la realidad que vivieron en el tiempo aquel que estaban en el vientre de la mamá. Por eso es bueno y es sano no mirar hoy qué pasó, por qué está tan depresivo, por qué toma tanto, por qué bebe y se alcoholiza, por qué consume marihuana, por qué quiere morirse, por qué es histriónico. Entonces, oremos y presentémosle al Señor lo que tenemos guardado. Sí, mi hermano, y esto que te estamos diciendo no es para que, viste, quizá te sentís identificado, ay, mira, yo hice esto cuando estaba embarazada, ay, mira, nosotros hicimos aquello también como papás, y no es para echarse la culpa, sino justamente, ¿no?, recibir luz para poder llevarlo a la oración, ¿verdad?, y presentárselo a Jesús, para que Él, que no tiene tiempo, que no tiene espacio, que puede ir hasta donde lo dejemos ir en nuestra historia y en nuestra vida, pueda poner paz en medio de lo que necesitamos. Yo recuerdo que también en uno de los retiros de Chile, lo trabajé con Gabriela esto. Yo siempre fui, Gabriela Salum, que si me está mirando, le mando un abrazo enorme porque la amo con todo mi corazón. Ha sido un instrumento poderoso de Dios en mi vida. Yo me acuerdo que siempre fui muy tímido, muy retraído, con muchos miedos, pero sobre todo tenía como escondido en mí un deseo siempre de morirme, de querer morirme. ¿Vieron? Como, no es que yo pensaba todo el día en morirme, ni en matarme, pero inconscientemente había como un deseo de desaparecer, ¿verdad? De no vivir, de no morir, digo, de morirme, y siempre con una tristeza dentro tremenda, ¿no? Siempre como triste, por más que yo me reía, tenía amigos, todo lo que quieras, pero ahí, en la soledad, en el silencio, ¿verdad? Ahí en el interior, ahí cuando uno se acuesta, ahí cuando uno está solo, ahí cuando la almohada parece que es la única que como es, que enjuga nuestras lágrimas, ¿verdad? Y nos escucha nuestros gritos. Siempre ese deseo, y hasta, bueno, ya incluso después de conocer al Señor seguía ese deseo. Bueno, cada vez el Señor iba mostrando, hasta que en uno de estos retiros, hablando, ¿no?, con Gabriela, me decía, ¿y no estará más allá? Preguntale al Señor si que quizá hay alguna herida en el vientre de tu mamá. Yo sabía que a mí me habían buscado, ¿no?, porque era el primer hijo, ¿no? Así que me venían buscando hace un montón de tiempo, que me deseaban, que me querían, ¿verdad? Entonces yo le decía todo esto a Gabriela y dice, pero pregúntale al Señor, ¿no? Porque los retiros ignacianos lo que tienen, todo te dicen, anda y pregúntale al Señor. Es fácil, está buenísimo eso. La cosa es que ahí preguntaba al Señor y nada, lo primero, porque uno es ansioso, uno quiere como, no sé, escuchar qué. Y de repente empiezo a experimentar, ¿no?, después de unos días de preguntarle al Señor en el retiro,
me empiezo a acordar de conversaciones, ¿no? De conversaciones de mi mamá, de mis tías. El Señor empieza a revelarme todo esto. Por eso, a veces el Señor no es en el momento, pero si uno empieza a preguntar, el Señor comienza a hablar. Yo siempre digo, a mí el Señor, cuando uno dice, escuché una voz, ¿verdad? No es una voz física, ¿no? No es una voz. Yo siempre digo, si un día estoy orando y siento que alguien me dice, Pablo, me voy corriendo, no rezo nunca más. El Señor me conoce y sabe que tiene que hablarme de otra forma, y así me habla el Señor siempre. Y empecé a acordarme de estas conversaciones, y mientras me iba acordando empecé a sentir una profunda soledad, un profundo silencio, una profunda tristeza, ¿no? Y empecé a descubrir, me di cuenta que ahí estaba la raíz de lo que me pasaba. Y cuando lo hablo con Gabriela, le digo, ¿sabes qué? Yo cuando estaba en el vientre de mi mamá, mi abuela, es decir, la mamá de mi mamá, se murió, ¿no? Se murió. Entonces me dice, ahí está, ¿no? Ahí está la raíz de tu tristeza, de tu opción esa de muerte inconsciente que todo el tiempo, porque esto mismo que decía, me dijo Gabriela a mí también, me decía, ¿quién estuvo, no? También en ese momento de tanto dolor, en ese momento de tanta muerte, de tanta tristeza, de tanto llanto. Incluso me acuerdo que, bueno, después yo lo hablaba con mi mamá también, y ella me dijo que en el momento que ella se enteró, ¿no? Que su mamá se murió, dice que la panza, me faltaban una semana y algo para nacer, ¿no? Pero en ese momento dice que la panza quedó dura, y que hasta que nací fue la panza dura. Entonces ahí empecé a orar, estuve varios tiempo orando por eso, más de un año, entregándole al Señor esto, ¿verdad? Porque entendía que ahí estaba, ¿no? Que aquel niño, aquel feto en el vientre de mi mamá, había recibido también todo el duelo, todo el enojo, ¿verdad? La tristeza de mi mamá, y así había sido yo. Por eso mi mamá también en el momento del parto, imagínate también ella, ¿no? Su mamá, un montón de dolor. Mis dos tías más chicas eran muy chicas, eran niñas, ¿no? Quedaban solas, como quien dice. Bueno, todo lo que piensa. Mi abuela tenía 49 años, era joven, ¿no? Entonces todo un tema, ¿no? De pensarlo. Y bueno, me costó nacer un montón, ¿no? Me costó nacer. Mi mamá pobre todavía estaba con todo ese duelo, ese dolor. Entonces fue un parto seco, estuvo como, no sé, como 16 horas para poder nacer. A mi mamá pobre la tuvieron que cortar en cruz. Siempre me dice, no, fue lo peor que me pasó tenerte. Para colmo, el Señor me regaló esta pequeña cabeza que tengo. Entonces fue todo y antes las dejaban sufrir tanto a las mujeres. Hoy día, viste, ya cuando ven que es un bebé muy grande, yo pesé 4 kilos 800, bueno, cuando ven que es un bebé muy grande ya van a cesárea, pero toda esa dificultad, y yo entendía que había nacido ahí, en el vientre de mi mamá. Entonces, poco a poco fui entendiendo que yo tenía algo que se llama sanación interior, la herida de no ser, ¿no? De no ser, que toda mi vida en realidad me costó ser. Me costó ser, nunca quise ser, por todo ese dolor experimentado ahí, tanto en esos días del vientre de mi mamá, como en el parto. Pero todo esto es maravilloso cuando uno en el Señor lo puede descubrir y puede orar, porque uno se da cuenta que sí, que a pesar de todo dolor y de toda mala experiencia que hayan tenido nuestros papás, porque le tocó pobre a mi mamá y a mí en ese momento, en su vientre, a pesar de todo esto, el Señor claro que quiere que seamos, porque desde toda la eternidad nos pensó y fue Él el que pensó nuestra vida y el que nos tejió justamente en el seno de nuestra mamá. Primer punto, decíamos, la vela. El primer punto es el tiempo de la concepción y la gestación. Anota, rezar y pedirle a Dios que sane el tiempo de la gestación. Hay un libro, anda por WhatsApp, acerca de las heridas del vientre materno. Hay unos CDs míos también que están por todos lados. Los buscamos para cargarlos en Facebook, no se pueden cargar, pero de verdad hay material sobre las heridas del vientre materno. ¿Cuántas madres han podido orar por el tiempo de la gestación de sus hijos y ver después a sus hijos salir de adicciones porque oraron el rechazo que vivieron en el vientre materno? Primer punto, la vela.
¿Y cuántos hijos, acoto esto nomás, también hemos podido en el Señor descubrir esto y comenzar a orar para poder ser libres de nuestros miedos? El segundo, si vas a anotar, la transferencia. Anota eso. Transferencia. Es decir, cómo nuestros padres nos han transferido sus miedos. Nos enseñaron a actuar de esa manera. Nos enseñaron a actuar. Nos enseñaron a vivir. Hoy yo me reía, me recosté un ratito y trataba de acordarme del padre Carlos Aldonate, que él decía en sus prédicas, me acuerdo siempre de esto, ¿no? Que él decía, si usted se va a casar, yo lo invito que primero conozca cómo es la familia del chico. Y él sabía decir, ¿y cómo es la familia de la chica? Y es decir, si la familia del chico son todos locos, usted tiene que saber que se está trayendo un loco a la casa. Y él decía, y si la familia de la chica, y este era el ejemplo que ponía, y si la familia de la chica es sucia, no lava nada, no limpia nada, sepa que se está trayendo una chica que no va a limpiar nunca. Si usted va a la casa de su suegra, futura suegra, y ve muchos platos, vasos, toda la ropa sucia, sepa que va a terminar repitiendo la historia. Y él jugaba con eso, pero en el fondo el viejo... el diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿no? Y el padre Carlos enseñaba esto y decía cómo repetimos las historias, cómo nos pasaron los padres, cómo los padres pobres transfieren la pobreza, cómo muchas veces, y esto lo veíamos hoy con Pablo, y por supuesto que cuando vamos leyendo y buscando y rezando y viendo qué tema vamos a ir armando, y muchas veces levantamos la cabeza y decimos, mi mamá, yo, mi papá. mi papá. Y entonces cuando yo veo esto, por ejemplo, cómo muchas veces los que guardan cosas por las dudas, latas por las dudas, los que guardan una tablita por las dudas, los que guardan un plato viejo por las dudas, ese que guarda, en el fondo, yo veía hoy, cómo muchas veces guardamos ropa que no vamos a usar, pero por inseguridad todo lo vamos acobachando, todo lo vamos guardando. Y como nos han enseñado así, porque en realidad no nos dijeron somos pobres, pero con actitudes nos enseñaron. Entonces nos enseñaron a tener un estilo de vida que sin darnos cuenta terminamos repitiendo. No terminamos tomando decisiones por miedos, pero pensemos, y esto vámonos a la mamá y al papá. Yo lo contaba estos días y que siempre lo sé contar como chiste. Hoy me doy cuenta, pero mi papá sabía decir como muy serio y hasta la vez yo creo que lo debe sostener. Mi papá sabía decirnos, ojo con lo que ustedes hacen, porque ustedes no tienen cualquier apellido, ustedes son Rinaudo. Es como decir que teníamos un estatus distinto. Entonces, si uno Hago un impas y en el pueblo está lleno de Rinaudos. Pero somos gente buena. Sin embargo, si uno se pone a ver cuántos mandatos, cuántas cosas, cuántos de nosotros aguantando situaciones, porque han sido mandatos así. ¿Cuántos hemos crecido con padres, vamos a la plantita, que nos criaron de esta manera? Nosotros muchas veces no nos damos cuenta, porque a veces es tan oculto, decíamos estos días atrás, yo no me acuerdo, tan oculto el miedo, que el miedo lo tenemos adentro guardado. Así es. Como decimos siempre que nos han escuchado predicar seguro, al menos yo, uno en la vida es lo que recibe y termina dando lo que tiene. Es así, ¿verdad? Somos lo que recibimos, nos guste o no, y sin culpar absolutamente a nadie, ¿sí? Bueno, papá y mamá nos dan lo que tienen para darnos, ¿verdad? Por eso esto no se trata de encontrar culpables, sino encontrar nuestras raíces, nuestras heridas, para ponerlas a los pies del Señor. Y a veces, cuando nosotros oramos por estas transferencias, no solamente somos sanados nosotros, sino que también a veces nuestros padres comienzan un proceso de sanación. Porque ¿quién oró por eso alguna vez? ¿Sí? ¿Quién se lo presentó al Señor si no sabíamos? Entonces, cuando vos y yo comenzamos a presentarle al Señor, ¿sí? El Señor no solamente comienza a sanar nuestro corazón, sino que también comienza a sanar
a nuestra familia entera, porque yo soy testigo de eso también, ¿no? ¿Cuántas veces guardamos y guardamos y guardamos por las dudas, ¿verdad? A veces hay gente que guarda y está preparada para la guerra que se venga, está preparada, ¿verdad? Porque tiene todo, tiene comida, tiene ropa, tiene como es jabón, tiene todo, que venga lo que venga, que acá yo ya estoy seguro. Entonces tapamos, ¿no? En esas transferencias que hemos recibido nuestros miedos, entonces nos acomodamos a nuestro miedo y bueno, siendo así estoy seguro, no tengo miedo a nada, ¿sí? Tengo 40 pantalones que no uso, 20 zapatos que no uso, 30 zapatillas que no uso, ¿verdad? Tengo un montón de pulóveres y ahí estoy tranquilo. Y yo siempre digo, bueno, mi papá es de los que guarda, ¿viste? Todo, es decir, él encuentra un tornillo en la calle y seguramente lo va a llevar para la casa y lo va a poner ahí. Siempre le decimos que va a tratar de sacar todo eso del galpón. Vieron que a veces uno empieza con un galpón, luego siguen 2, luego 3, luego 4. Entonces, y ahí hay tornillita, tuerca, arandela. Y después cuando falta algo siempre dice, ¿vieron? Porque nosotros decimos, papá, ¿tenés? Y siempre tiene, pero en definitiva también es esas seguridades y lo que tocó vivir, entonces que de una u otra forma se lo transfirieron, ¿no? La forma de amarnos, de mamá, de dárnoslo todo, es como con la comida, ¿no? Y bueno, ellos sí que pasaron, ¿no? Necesidad, mi mamá con el tema de comida. Y hoy, bueno, siempre pensando en qué, en la comida, en que no falte, en que siempre esté, y a veces uno termina hasta comiendo de más, ¿verdad? O estás almorzando y dices, che, ¿qué vamos a comer ahora a la noche? ¿Verdad? No terminamos de comer al día, cuando ya estamos pensando en la noche, che, mañana podríamos comernos un asado y pasado podríamos hacer una sopa y así estamos, ¿verdad? Y en definitiva, ¿qué esconde eso, no? Un montón de miedos, ¿sí? Pero esas seguridades generan, leíamos hoy, placer, ¿no? Y tapa los miedos, ¿no? Y son mis seguridades, entonces me siento placentero, pero en definitiva, ¿qué estoy tapando? Un montón de miedos, ¿no? A repetir las historias. Pero en otro momento hablaremos de esto, que a veces las historias que no se perdonan se terminan repitiendo. Yo tengo una amiga también que el papá junta en un galpón en el fondo cachivaches, los tachitos de los helados y cosas así. Y ella me decía, si yo pudiera tirar todo, yo le sabía decir muchas veces, no te olvides cuando murió mi mamá. Ella se vino esa semana que murió mi mamá, que estábamos todos, yo destruido. Y ella se vino y entonces mi hermana empezó a contar y mi mamá tenía 55 años cuando muere, entonces cuando abrimos toda la ropa que tenía, qué se hacía con todo eso, mi hermana encontró 75 pantalones, 55 suéteres, 40 polleras, 8 trajes. Y ustedes dirán, ¿y esta mujer era Cristina Kirchner? No, era una mujer que limpiaba casas, pero mi mamá, yo me iba, por ejemplo, me iba a Buenos Aires y le compraba un pedazo de tela y se lo traía, era feliz, porque buscaba alguna revista y se hacía ese pantalón, esa camisa. Esas son inseguridades. Yo la veía como estaba, pero necesitaba tener. Entonces yo veía esto y yo decía, cuánta pobreza que mi mamá nunca terminó de soltar. La otra, cómo también nos han transferido el mal genio y nos hemos acostumbrado a sobrevivir mal geniados y nos hemos acostumbrado porque se volvió un estilo de vida para saber sobrevivir, porque lo aprendí así, porque tal vez nos lastimaron tanto que tuvimos que defendernos. La primera era el vientre materno, el segundo lo que han transferido y lo tercero lo que todos sabemos, lo escuchamos en todos, si vos agarrás un videíto lo encontrás. El tercero, ¿sabés cuál es? Los hechos traumáticos. Que el padre Carlos Aldunate dice, tienen fecha, hora, y están guardados en nuestro inconsciente, y eso está vivo adentro, está vivo. De hecho, ¿cuáles son? Las humillaciones que hemos vivido en la vida, en la infancia, los castigos. Encontramos el tema de los ultrajes, y esto lo buscábamos en el Google, íbamos buscando, ¿qué son los ultrajes? Atentar contra la dignidad de la persona. Yo tenía entendido que ultrajes eran solo los abusos sexuales. No, es mucho más amplia la palabra
los ultrajes. Por eso decíamos lo del Señor, que fue realmente, la Biblia dice, ultrajado, ¿no? Atentaron contra toda su dignidad humana en todos los sentidos. Hay un libro, está re difícil de encontrar. Nosotros publicamos en el Face de la Renovación, publicamos, y en los videos anteriores, en la cajita de descripciones, fuimos poniendo ahí libros para que vayan leyendo o videos que les pueden ayudar. Ahora veremos qué vamos a publicar. Pero ¿sabes qué? Hay un material de los hermanos Lin que se llama Sanando la herida más profunda. Y ahí enseña que muchos duelos no han sido curados, han sido tapados. Y duelo no solamente porque se murió un ser querido. ¿Sabes qué? La herida de abandono es la herida más profunda, la más delicada. Por eso decíamos decíamos, generalmente las diabetes tienen que ver generalmente con historias de abandonos que uno no ha hablado. Abandono no solamente significa que se te fue tu marido de lado. Abandono puede ser que un hijo se fue a estudiar a otra ciudad. Abandono puede ser... Que tu esposo te dejó. Que tu esposo se dejó. Claro, o una muerte. Entonces, cuando uno ve los traumáticos, las muertes, dicen, por ejemplo, esto a mí me encantó cuando leí el libro Sanando la herida más profunda, que las heridas más delicadas de sanar son las del abandono. El abandono del papá, el abandono de la mamá. Pero llámese abandono la muerte. Llámese abandono. Y algo que yo me acuerdo, mi cocina queda acá. Yo estaba en la cocina un verano solo acá en la casa y me puse a leer el libro y me puse a memorizar como la teoría, como para ir armando temas y buscando citas bíblicas. Y encuentro que las muertes repentinas, así, son muertes que son delicadísimas y nos enferman. Y quedan tan tapadas, nadie habla de eso, nadie habla de situaciones. Entonces cuando queremos ver, decía el libro, muchas enfermedades tienen que ver con los abandonos, sobre todo las muertes repentinas. Y yo pensaba, sí, yo vivía en Medellín en ese tiempo y sé que hay mucha gente de Medellín siguiéndonos. Yo recuerdo, me acosté a dormir y yo la última conversación que tuve con mi mamá fue una discusión por teléfono. Eso fue un 14 de marzo y el 16 de marzo se acostó en la noche y se sintió mal, se vino acá al hospital que es acá al frente y no sé qué pasó, volvió, se acostó, le da el ACV y se muere. Eso es una muerte repentina. Entonces uno se pone a ver cuánta cosa. Cuando yo fui por mis bronquios a la doctora, la alergista, me hizo que yo hable. Yo le contaba a Pablo y le contaba a varios amigos que la doctora me hizo hablar y me dijo, ¿cuándo tuviste tu primer bronquitis? Y entonces yo pensaba, yo me acordaba en mayo del 2009, porque yo estaba en Colombia y me agarró ahí, no podía respirar y me acuerdo que me llevaron detrás de una sala, ahí medio escondido, el médico me bajó el pantalón, me hizo que aflojara la pierna, me puso un decadrón y seguí predicando en una cancha y ahí fue mi primer bronquitis, año 2009. Y me dijo la doctora, ¿y qué pasó con tu mamá? Contame. Y yo empecé a hablar de mi mamá y cuando iba hablando terminé diciendo que mi mamá se murió cuando el año anterior. ¿Cuándo? El 17 de marzo del 2008. ¿Cuándo tuviste tu primer bronquitis? Y la tuve en mayo del 2009, al año y 2 meses después. Entonces la doctora me hacía hablar y me dijo, mira Gabriel, ella hizo así. Mira Gabriel, la herida, no, ella no dijo la herida, el trauma tiene fecha y hora. Muerte de la mamá. Y hasta que vos no trabajés la muerte de la mamá con un sacerdote, porque ella me preguntó qué religión practicaba, yo le dije que era católico y me mandó a buscar un cura, me pude confesar, pude hablar, pude desahogarme solo acá en mi dormitorio, llorar y desahogarme y darme cuenta que yo había tapado la muerte de mi mamá. Porque el común de la gente que te dice, por ejemplo a mí me decían, vos que sos tan carismático, ¿para qué estás llorando? Siempre hay alguno, viste, que no tiene idea de lo que son los duelos y vos tapás. Por eso los miedos nos van llevando a forjar nuestra personalidad temerosa. Así es, y para ir cerrando, porque bueno, ya se nos fue la hora, ¿no?
todo esto puede fijar en nosotros la tendencia, decíamos hoy hablábamos con Gabriel, a vivir de esa forma. ¿Todo esto qué? Los castigos, la humillación, los ultrajes que nos han tocado vivir, las traiciones, los abandonos, las muertes, los accidentes, los divorcios, bueno, tanta cosa nos puede crear en nosotros la tendencia a vivir de esa forma siempre, que todo es humillación, a vivir creyendo que todo es ultraje, que todo es traición, que todo es abandono, y sin darnos cuenta terminamos siempre con miedo en la vida, ¿sí? Encerrados en esas situaciones, ¿verdad? Y tendiendo a vivir de esa forma siempre. ¿Cuánta gente uno habla que parece que la humillación ha sido parte de su vida? Siempre, ¿no? No recuerdo decir, y termina de una y sale a otra, y entra en otra, y entra en otra, y los duelos siempre perdiendo algo en la vida. Entonces, sin darnos cuenta, inconscientemente se fija en nosotros la tendencia a vivir de esta forma. Yo nunca olvidaré uno de los testimonios, bueno, más fuertes que me ha tocado escuchar también. Estaba en un taller de alabanza, le voy a contar muy rápido. En ese taller de alabanza entró un hombre que iba como directo a atacarme, ¿no? Y cuando ese hombre va, se cae al piso y ahí quedó un rato. Entonces, la cosa es esta, ¿no? Él tenía 12 años borrados de su vida, 12, no 12. Y ¿cómo es que se llama cuando te olvidas de algo? Que se me fue esta palabra, la amnesia, sí, gracias Gloria. La amnesia puede ser un mecanismo de defensa en nosotros por miedos, ¿sí? O por situaciones muy duras que no queremos volver a recordar. ¿Cuánta gente uno habla que dice, no me acuerdo cuando tenía 5 años, no me acuerdo cuando tenía 6 años, no me acuerdo cuando tenía 8 años, o hay meses o años borrados, ¿no? Y este hombre yo nunca había escuchado 12 años, no se acordaba de los 12 años primero de su vida. Y dice que mientras estaba él en el descanso en el Espíritu, el Señor le mostró 3 cosas, 3 recuerdos, ¿sí? Él era de un lugar así donde uno dice, no se sabe ni cómo es que vive gente ahí, pero le mostró 3 cosas. Primer lugar, ¿sí? A su hermana embarazada, que su papá no la quería y la mandó a tener afuera, en el establo donde están los animales, a su hijo. El primer recuerdo es esto, cuando su papá lo manda a ese lugar y él mira y lo que encuentra cuando va a ver es a su hermana muerta y el bebé que había salido muertos. Su papá entierra a esa chica y a ese bebé y de esto no se habla. El segundo recuerdo que le muestra es a su papá golpeándolos, ¿no? Y a él desmayándose por los golpes y a su hermano, ¿no? Que lo termina matando su papá por los golpes, ¿sí? Y de eso no se habla. Tercer recuerdo, a su papá que lo deja en el medio de la nada, lo abandona. Y él dice que por días estuvo vagando hasta que quedó inconsciente, ¿no? Eso se lo mostró después de muchísimos años el Señor. Y lo encuentra un hombre que es el que yo conocí como su papá, ¿no? Lo encuentra un hombre y bueno, y él no sabía quién era, no sabía de dónde era, y se borró instantáneamente toda su memoria de 12 años. Y resulta que tenía una mujer que estaba orando por él porque era de mal genio, era totalmente de ultrajarla todo el tiempo, de ningunearla todo el tiempo, de pegarle todo el tiempo. Bueno, y ella oraba por él porque había conocido al Señor en un grupo de oración. Y resulta que no hay oración que el Señor no escuche, ¿verdad? Sobre todo de una esposa por su esposo. Y ahí el Señor le muestra dónde estaba la raíz y ese era el momento de empezar a recordar para hacer un camino de sanación interior. Este hombre, bueno, ya está en grupo de oración y sirviendo al Señor, pero uno dice, ¿no? Cuando habla de todas estas cosas, ¿cuánta gente no ha tenido vida, sino pesadillas? Y uno cuenta estos testimonios y dice, Señor, pero a veces en esos pequeños, no pequeños, porque para nosotros en nuestro interior nada es pequeño. En esas situaciones concretas que nos tocó vivir a nosotros, a veces también, ¿no? Tendemos la tendencia a vivir de esa forma y no sabemos y no queremos vivir así, pero terminamos viviendo según aquello que nos ha tocado en la vida. Por eso qué hermosa que es la sanación interior y qué bueno que es dejar delante del Señor todo aquello que parece que es normal, así soy, así vivo, así me tocó. Pero cuando uno se enfrenta al Señor dice, no es tan normal, ¿verdad? Esto es lo que tengo que trabajar y tengo que aprender a vivir con libertad, porque yo he sido pensado desde toda la eternidad para ser feliz. Hermanos, para llegar al final, acordate, las heridas desde el vientre materno y la concepción, la educación que recibimos, lo que transfirieron nuestros padres y nos enseñaron así, y que a veces ni siquiera lo hemos rezado. Y tercero,
lo que sería el cuadro. Yo iba a traer como 3 palos para tener acá, pero era incómodo. Entonces hoy a la tarde practiqué un poco con esto. Y acá el cuadro serían los traumas, que tienen fecha y hora, muertes, situaciones dolorosísimas. Pero dice la palabra. Y acá no hay que caer en que no recordar nada, sino que hay que caer a los pies de Jesús. Y a veces es cierto que ahora estamos todos en cuarentena, pero cuando se abra todo, vos podés buscarte un grupo de oración. Claro. Vos podés buscar una comunidad, un sacerdote, tu párroco, poder hablar y poder desahogarte. O tal vez dentro de la iglesia vos decís, sí, mira, este me puede escuchar. A mí me ha pasado acá de gente del pueblo que ha venido, golpeado la puerta y sentarse, y tal vez en estos sillones, y escuchar que hablan y hablan y hablan y lloran y lloran y lloran. Anoche cuando me acosté, hasta la 1:30 estuve contestando algunas cosas y veía, yo a un muchacho le dije, gracias, che, gracias por contarme tu secreto más profundo, voy a rezar. Y de verdad, ojalá pudiéramos buscar algún hermano crecido que nos escuche, o un sacerdote, y no descartemos, y esto por favor maduremos en este pensamiento, de buscar un profesional, un psiquiatra, un psicólogo que nos ayude. Buscar la misa, los sacramentos, confesarnos, comulgar y empezar a rezar nuestra historia. ¿Por qué tenemos miedo? Porque hoy miramos esto, pero nos hemos olvidado que la raíz está enferma, lo que vivimos en el vientre, lo que nos transfirieron y los hechos traumáticos. Por eso dice la palabra, y con esto terminamos: Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento o me levanto. De lejos percibes lo que pienso, te das cuenta si camino, si descanso, y todos mis pasos te son familiares. Estoy en el Salmo 139. Pero en el verso 13, hablando del vientre materno, tú creaste mis entrañas, me tejiste en el seno de mi madre. Te doy gracias porque fui formado de manera admirable. Es decir, el Señor nos llamó a la vida y conoce lo que tenemos guardado. Tal vez vos y yo ignoramos el daño, pero el Señor sabe cómo llevarte a lo profundo del corazón para descubrir estas 3 cosas que hoy pudimos hablar y empezar a rezar. El tiempo que estuve en el vientre de mi mamá, lo que me enseñaron mis padres, bien y mal, y los hechos traumáticos. Por eso te invitamos, vamos a orar y a pedirle al Señor que nos abrace con su amor. Y ahí donde estás te invitamos, ¿sí?, a que cierres tus ojos, a que nos dejemos amar una noche más por el Señor, por este Jesús que pasa, por este Señor que está interesado en nosotros, que nos dejemos amar por este Padre que desde toda la eternidad nos pensó, por este Padre que nos hace entender que no somos una casualidad, sino que somos obra de sus manos, criatura suya, parecidos a Él. Por eso, Señor, en este momento, una vez más te pedimos, tú que lo sabes todo de nosotros, tú que conoces incluso lo que nosotros no sabemos de nosotros, te pedimos de una forma especial que toques lo profundo de nuestro corazón, que nos hables ahí adentro a todo aquel que quiere escuchar en esta noche. Háblanos, que nos tocó estar en el vientre de nuestra madre una vez más. Todo lo que vivimos en ese tiempo, en esos meses, te entregamos, Señor, en esta noche. Y te pedimos, Señor, que tu amor nos rodee, que tu amor nos inunde, que tu amor nos abrace. Bendito seas, Padre. Yahvé, mi Dios, tú me amas, tú me amas. Yahvé, mi Dios, tú me amas,
Tú me amas, Yahvé mi Dios. Tú me amas, Yahvé mi Dios. Tú me amas. Desde el vientre de mi madre, Ya desde el vientre de mi madre me cuidó, Él me cuidó. Bajo las plumas de sus alas me llevó, Él me llevó. Como a las águilas el vuelo me enseñó. Yahvé mi Dios, Yahvé mi Dios, tú me amas. Queremos, Señor, ponernos en tus manos. Y queremos poner en tus manos, Señor, el tiempo en el que fui gestado en el vientre de mi madre. Poner en tus manos el instante de la concepción, que puede haber sido buscado o tal vez ni siquiera fui deseado. Lo pongo en tus manos, Señor, y te pido que tú pongas tu mano sanadora en el tiempo que yo estuve en el vientre de mi madre. Sana los rechazos, los no a la vida. Sana, Señor, los miedos que mi mamá me transfirió estando embarazada de mí, sus inseguridades, sus preocupaciones. Señor, tú sabes que hay todo un comportamiento que necesita ser sanado. Tal vez mi mamá quedó embarazada de soltera, tal vez era el no sé cuántos ya habían venido y ahora venía yo otra vez embarazada. Tantos rechazos, Señor, tal vez hijos de una mentira, el hijo de la otra, es decir, tanta cosa, Señor, que nos ha llevado a vivir en la indignidad. Por eso abre tu corazón sobre nosotros por lo que hemos vivido en el vientre de nuestra madre. ya desde el vientre de mi madre, Ya desde el vientre de mi madre me cuidó, Él me cuidó. bajo las plumas de sus alas, Bajo las plumas de sus alas me llevó, Él me llevó. como a las águilas, Como a las águilas el vuelo me enseñó. Yahvé mi Dios, Yahvé mi Dios, tú me amas. Tú me sondeas y me conoces, sabes si me siento o me levanto. y dice el verso 13, tú fuiste quien me formó, todo mi cuerpo lo formaste, tú me formaste en el seno de mi madre, en el vientre de mi madre, y te alabo porque estoy maravillado con lo que has hecho. Bendito seas, Señor. Y queremos entregarte de una forma especial todo eso que de una, consciente o inconscientemente, ha forjado en nosotros la tendencia de vivir en la humillación, de vivir en los castigos, de vivir dejándonos ultrajar, de vivir de traición en traición o sintiéndonos abandonados. Extiende tu mano, Señor, y sana este corazón que necesita de ti. Háblame para que en este caminar pueda hacer un proceso de amor contigo, entregándote mis miedos y ser libre. Gracias, Señor. En este momento nosotros oramos, Jesús, pidiendo sanación Ven, Espíritu. para nuestros hermanos que están allí a través de las redes.
Oramos por aquellos que han sido rechazados ya desde el vientre materno. Oramos para que el Señor venga a sanarnos de tantos mandatos, transferencias, tantas cosas que aprendimos a repetir por padres que aman demasiado, por padres abandónicos, tantas cosas que aprendimos porque así nos tocó la vida. No los acusamos, simplemente pedimos luces para empezar a hablar y cerrar esa etapa de nuestra vida. Pero también oramos, Señor, pidiendo sanación de los traumas que tienen fecha y hora, traumas que han quedado tan ocultos y que nosotros creemos que están sanos, duelos que no han sido enfrentados, abusos que no se han hablado con nadie, vergüenzas que han quedado tan tapadas. Oramos, Señor, por las muertes repentinas. Te pedimos, Espíritu Divino, que abraces ahí donde llega esta transmisión y que tu amor conceda la paz. Sí, Señor. Derrama tu paz. Y la gracia de poder volver a recordar, pero con mucha paz. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y ahí con tus manos en tu corazón te invitamos a que cantes esta canción. Sí, a este Yahvé que nos ama y que nos pensó desde siempre para amarnos. Y si nadie te amó, Él te ama. Y si nadie te cuidó, Él te cuidó. Y no es casualidad que estés ahí en este momento orando. Desde siempre lo pensó para decirnos una vez más: yo sí te amé, yo sí te cuidé, yo sí te protegí, y por eso estás aquí. Yahvé mi Dios, decile: Yahvé mi Dios, tú me amas, tú me amas. Yahvé mi Dios, tú me amas, tú me amas. Yahvé mi Dios, tú me amas, tú me amas. Yahvé mi Dios, tú me amas. ya desde el vientre, Ya desde el vientre de mi madre me cuidó, me cuidó, Él me cuidó. Bajo las plumas de sus alas me llevó, Él me llevó. Como a las águilas el vuelo me enseñó. Yahvé mi Dios, Yahvé mi Dios, decile: tú me amas, tú me amas. Para terminar, llévate la mano al corazón. Llévate tu mano a tu corazón y decile al Señor esta oración: Señor, extiende tu mano y sana lo que yo comprendí hoy, y lo que no comprendí lo pongo en tus manos. Y si querés revelarme lo que tú quieras, estoy abierto, Señor. Amén. amén. Y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te alabo porque estoy maravillado por tu obra, dice el Salmo. Y esa obra es tu vida y es mi vida. Amén. Y nosotros hemos sido elegidos para la felicidad, hermanos. Pero hay situaciones que nos condicionaron y necesitan sanación. Mañana nos volvemos a encontrar. Les habíamos dicho que busquen un cuaderno, un papel, un lápiz y anoten esas situaciones, cosa que mañana o pasado, porque se agrega un día más, eso queremos decirles, se agrega un día más de este seminario para seguir orando por sanación. Entonces, lo que tenés anotado, podés orarlo, porque vos ya sabés dónde tenés que orar. Así ¿Sí? es. Nos vamos despidiendo
estamos felices por ustedes y sepan que nosotros rezamos por ustedes, por cada uno. Sabemos que hay un montón de gente, sabemos del montononononón que después siguen viendo los videos y lo vamos viendo en las redes, las cifras que son tremendas, imposible de imaginar, pero sepan que nosotros estamos rezando por ustedes para que el Señor les ponga a alguien en el camino que los ayude a dejar que el Señor vaya a lo profundo del corazón. Gracias. Y acordate de ir apuntando todo esto para que cuando puedas hacer una buena confesión, ¿verdad? Después de esta pandemia, entrar en un grupo de oración y poder seguir haciendo camino, ¿sí? Los abrazamos desde aquí a cada uno de ustedes, le damos gracias por cada mensaje, ¿sí? Porque también que sé que nosotros oramos por ustedes, pero también sé que todos ustedes también están orando por nosotros. Gracias por cada mensaje de agradecimiento, por cada testimonio. A veces quizás es imposible contestarlos a todos, pero queremos, sí, nuevamente confirmo que todos los días los tenemos en nuestra oración, sí, sobre todo en el rosario que rezamos, ¿no?, cada noche y lo ponemos a los pies de María. Que Dios los bendiga, un abrazo grande y hasta mañana a esta misma hora, a las 8, los esperamos. Hasta mañana. Ya ve mi Dios. Ya ve mi Dios, Decile, tú me amas, tú me amas. Ya ve mi Dios, tú me amas. Ya ve mi Dios, decile, tú me amas.